Mi nombre es Concepción Hernández. Yo antes vivía con una vida limitada de trabajo en trabajo porque siempre acontecían cosas de que llegaba a ese trabajo y por una u otra razón yo era recortada del personal, por no decir que me corrían, y iba a otro trabajo y también un mes, 2 meses. Lo más que duré en un trabajo fue como unos 6 meses. Entonces yo llegué a la Iglesia Universal y aprendí que allí se honra a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y poquito a poquito yo fui entendiendo que las primicias y los diezmos son tan importantes, porque si nosotros realmente amamos a Dios y queremos depender de Él, entonces tenemos que darle lo que es de Él. Y yo entendí que yo estaba robando a Dios, por eso mi vida no progresaba, por eso mi economía estaba estancada. Cuando yo me di cuenta del significado de la palabra diezmo y quién lo decía, entonces yo empecé a ser fiel diezmista. A partir de allí mi vida empezó a cambiar. Mis sueños que ya tenía enterrados los empecé a sacar, fueron floreciendo poco a poco. Fui viendo, encontré trabajo y ahí duré ya. Fue un año y para mí ya fue un gran triunfo, pero gracias a Dios, Dios me mandó a ese trabajo y en ese lugar yo aprendí lo que ahora es mi propio negocio. Sin ir a la escuela, cada día voy prosperando. Tengo un negocio ya, empecé con $40, pero yo nunca puse más pedí dinero o invertí capital grande, ¿no? Lo empecé con $40 y ahorita ya pues es algo próspero, propio, ya está grande. Ha conquistado carros, casa, todo. Ahora ya yo soy una patrona, tengo empleados, ya no soy empleada, ya soy patrona, gracias a mi fidelidad en el diezmo y en la obediencia a Dios. Hasta que llegué a la Iglesia Universal, porque el trabajo, si me corría, no me importaba. Yo de todas maneras sabía que tenía que comer, mas cuando yo ya llegué a la Iglesia Universal, pues entonces ahí supe que yo tenía que buscar mi propio futuro económico, que aunque dependiera de mi marido, después aprendí que también tenía que primero depender de Dios. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que yo necesitaba directamente algo de Dios, y fue cuando desempolvé mis sueños y empecé a buscarlos. Fue cuando me di cuenta de que no, tenía que durar en un trabajo más de lo que siempre duraba. Entonces ahí fue ya cuando dije yo, Dios ya aceptó mis diezmos y mis ofrendas.